Adelante. Em, en nombre del Liceo de Síntesis de Bogotá, damos la bienvenida a los asistentes y al expositor que nos acompaña el día de hoy. Esta conferencia queda grabada aquí en el Facebook y en el canal de YouTube del Liceo de Síntesis de Bogotá a partir del lunes. Los invitamos a hacer sus preguntas y sus comentarios en el chat del Facebook. El tema del día de hoy es: necesitamos reeducarnos. Esta es la primera de 7 sesiones. Observemos la evolución del mundo. El maestre doctor de la Ferrier indica: si tomamos el origen del mundo, observaremos el macrocosmos y el microcosmos, la formación de lo material y lo espiritual presentan las mismas características. Incluyo el mundo orgánico e inorgánico, el mundo de los hombres, así como el de las estrellas y los planetas. ¿Por qué nuestro mundo está habitado y otros planetas no lo están? Aquí toma toda su importancia el estudio de la teoría de las vibraciones. El maestre doctor Ferris escribió: así, por medio de esta reeducación práctica, la universalidad de la conciencia va permitiendo la expansión de nuestros estados de comprensión. Me complace muchísimo presentar a nuestro invitado del día de hoy, Edwin Rodríguez Paz, arquitecto, directivo y docente del Liceo de Síntesis de Bogotá, discípulo de los maestres y de los actuales maestros desde 1973. Nos complace mucho tenerlo, Edwin. Le cedo la palabra. Estimada Rosalba, muchísimas gracias. Es un gusto estar con toda la audiencia que nos acompaña en este momento, que va a estar entrando en estos próximos minutos. Y por supuesto a todas aquellas personas que estarán viendo esta presentación estos próximos días aquí en el Facebook y en el canal de YouTube. Estos próximos días estamos realmente muy contentos por la celebración en el día de hoy del equinoccio de otoño. En este equinoccio, la Magna Fraternitas Universalis celebra el día del Satarhat, sexto grado de iniciación mayor, de iniciación real. Y junto con esta celebración, también es el día en que se originan los colegios iniciáticos. Abren sus puertas los colegios iniciáticos que en las eras precesionales positivas como la actual, como lo fue la era de Aries hace 4000 años, y así sucesivamente, permite que la humanidad entre a estudiar y a practicar todos los sistemas y las metodologías para su avance espiritual. Es una oportunidad muy especial y con ese motivo también estamos iniciando el día de hoy esta serie, como lo acaba de indicar Rosalba, acerca de la evolución del mundo y en unos 4 o 5 domingos abordaremos el tema
de la evolución de la humanidad, que por supuesto es un tema complementario, es un tema que se deriva, cierto sentido, de el presente tema. Lo vamos a trabajar con otros compañeros. El día de hoy me ha tocado pues la apertura. Entonces, es un tema al cual les sugiero, les invito a que tomen papel y lápiz, tengan su cuaderno de anotaciones con el fin de ir desarrollando entre todos el tema. Es una invitación también para que ustedes lo estudien, lo investiguen, empezando con la observación. Esto es muy importante porque una de las características sobresalientes de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, a la cual pertenecen los liceos de síntesis a través de su área universitaria, la UNINT, la Universidad Libre y Abierta, es justamente la de empezar a presentar una serie de métodos que nos permitan asimilar tanto las propuestas de conocimiento que traemos, que ustedes saben muy bien son muy novedosas, y a la vez también poderlas aplicar en aspectos de la vida práctica y también, por supuesto, observarlas en nuestra vida cotidiana. Tenemos que estar más atentos en la observación. Es como el primer escalón hacia la investigación, hacia el estudio. Entonces, bueno, quienes quieran hacerlo, como vemos, es una universidad libre y abierta. Sugerimos, recomendamos, proponemos, pero en ningún momento dado se obliga, puesto que no somos dogmáticos. Y queremos, de acuerdo con las enseñanzas de los fundadores, que cada quien desarrolle su libertad, su independencia, y claro, si les llama a ustedes la atención estos temas, si se quieren unir voluntariamente a, a nuestras fundaciones, pues las puertas están completamente abiertas para que entre todos trabajemos constructivamente para el mejoramiento y el bien de la humanidad. Voy a compartirles una serie de diapositivas con las cuales nos vamos a ayudar para empezar ya entonces a desarrollar el tema. El tema no deja de ser amplio, complejo, es exigente, por supuesto. Implica que lo estemos observando, estudiando constantemente, el día a día, instante a instante, si es posible, para que podamos avanzar cada vez más en el tema, profundizando. Entonces necesitamos aprender a observar cómo evoluciona el mundo. Y aquí se abre precisamente, el maestre Reino de la Ferrier abre precisamente uno de los misterios que estaban anteriormente ocultos. Revela el misterio de cómo evoluciona el mundo y revela también el misterio de cómo evoluciona la humanidad. Una cosa es revelarlo, pero nos toca a cada uno de nosotros, a cada uno de los seres humanos,
el descubrirlos. Para eso están los métodos y para eso está también la guía orientadora de quienes ya han avanzado en estos temas de manera viviente para que tengamos oportunidad de ir directamente a la meta sin desvíos, sin desorientaciones. Vamos entonces a ver estos puntos que tienen ustedes aquí en el contenido. Hemos querido empezar esta presentación con este modelo del átomo porque nos va a ser muy útil al momento de entrar en el campo de la analogía. El campo de la analogía es un método en que vamos a observar similitudes, vamos a observar cómo se aplica la ley de correspondencias, cómo hay una serie de parecidos entre el macro y el microcosmos. El macrocosmos es prácticamente el infinito y eterno universo, el Sol, el sistema solar, las estrellas, todo ese inmenso y profundo campo al cual hoy en día se le está estudiando a través de envío de sondas por parte de la NASA, por parte de otras agencias espaciales. Y el microcosmo está representado por nosotros los seres humanos y por supuesto por ese inmenso, profundo y eterno campo de las bacterias, de los virus, de las células y por supuesto de las conexiones entre los átomos. Entonces es algo que pues siempre ha llamado mucho la atención. Y de ahí este símbolo que viene de la sagrada tradición iniciática de todos los tiempos, estos dos triángulos entrelazados, el triángulo con la punta hacia arriba, que representa el macrocosmos, y el triángulo con la punta hacia abajo, que representa el microcosmos. Son dos triángulos que al entrelazarse, desde este punto de vista de la geometría, constituyen lo que hemos conocido como el sello de Salomón o la estrella de David, que no es exclusivo de una religión, no es exclusivo del judaísmo. El judaísmo, como otras religiones, han servido para, digamos, mantener y conservar estos símbolos, pero no son exclusivamente de su propiedad, como lo es la cruz para los cristianos y así muchos otros símbolos. Este es un símbolo que es universal, se ha estudiado y se ha conocido en diversas culturas, en diversos pueblos, en diferentes ocasiones. Muchas veces vemos, pero no entendemos. Interesante. Podemos estar viendo muchas veces situaciones que leemos, que están sucediendo frente a nuestros ojos, pero sabemos muy bien que no siempre las entendemos. De ahí la ciencia que viene a trabajar con todo su especial buena voluntad en ayudarnos a entender muchísimos fenómenos con los cuales convivimos permanentemente, mas sin embargo, como todos los días salimos al trabajo, salimos al estudio, salimos a hacer actividades, diligencias, deporte, estamos muy acostumbrados a ver
casi que es lo mismo siempre. Y entonces no le prestamos la debida atención a la profundización de ciertos fenómenos y entonces se nos pasan de largo y no aprovechamos las oportunidades que tenemos al respecto. Decía mi señora madre, a quien recuerdo muchísimo, muy especialmente, el que ve, ve hasta en lo oscuro. Interesante, ¿cierto? Y hoy en día mundos que estaban completamente oscuros, ocultos para nosotros, se están revelando gracias al microscopio electrónico y gracias a estos telescopios que están en el espacio sondeando pues estas profundidades que antes no se podían observar o no se pueden observar a simple vista. Entonces, he ahí el método de la analogía. El maestre de la Ferrier y su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares, proponen el método de la analogía como un método inicial, un método básico, un método que podríamos decir introductorio para empezar a abordar estos paralelismos. Entonces, el maestre de la Ferrier va a señalar con especial cuidado el paralelismo que hay entre el macro y el microcosmos. ¿Esto cómo lo podemos entender? Porque lo podemos observar, pero no siempre lo vamos a entender. Entonces, para ello, necesitamos conocer, observar, estudiar algunos aspectos básicos, fundamentales. Lo primero, dice el doctor de la Ferrier, que la formación de lo material y de lo espiritual presentan las mismas características que tiene la formación del cosmos y del microcosmos. Entonces, eso nos puede dejar un poco como o en alerta o inquietos o no entendemos nada, como así que hay una similitud entre la formación del macro y del microcosmos, así como lo hay entre lo material y lo espiritual. Ya el budismo, Siddhartha Gautama el Buda, hace unos 2600 años, ya indicaba, mente y materia son aspectos de la misma realidad. Son dos aspectos de la misma realidad. Entonces, macro y microcosmos son dos aspectos de la misma realidad. Lo material y lo espiritual son aspectos de la misma realidad. Entonces, pues para podernos acercar a esta situación, realmente observamos cómo efectivamente los planetas en el sistema solar giran alrededor del astro central de manera similar a como los electrones en el modelo atómico giran alrededor de su núcleo. El astro central es el que constituye en el sistema solar la mayor masa, el mayor tamaño, la mayor energía, de manera similar a cómo se presenta en el núcleo atómico. En el núcleo del átomo, este núcleo tiene la mayor masa y la mayor energía. Entonces aquí empezamos a observar esa indicación muy antigua, se pierde
en la noche de los tiempos cuando se pudo haber dado esta indicación de cómo es abajo es arriba o como es arriba es abajo. Para ello, entonces, es necesario que nos introduzcamos en el tema de la vibración. Es un tema que ya hoy en día, afortunadamente, pues está mucho más dilucidado por parte de la ciencia, de la física, de la química. Entonces, eso nos permite poder entender mucho el tema. De hecho, somos seres que vibramos en una determinada tonalidad. Lo hacemos, por ejemplo, cuando escogemos y decimos es que este tal género de música nos gusta, esta persona nos es simpática y podemos crear empatía con esa persona. Eso es producto de la vibración entre las dos personas. Simpatizamos con una idea y así sucesivamente. Son muchísimos los ejemplos porque eso indica que hay una, digamos, conexión entre la frecuencia de una vibración y la frecuencia que tenemos nosotros mismos. De ahí que entonces, cuando la divinidad emana de sí misma, su primera emanación, que por supuesto se entiende que es permanente, es eterna, se está dando en este instante y se seguirá dando a futuro en el infinito, por siempre, la primera emanación de aquello que llamamos Dios es una vibración. Es una vibración pura, muy sutil, a un altísimo nivel. De esa vibración pura, de esa vibración sutil, empieza poco a poco el proceso de involución. Y esta vibración inicial se va poco a poco densificando, poco a poco se va materializando. De ahí que mente y materia son dos aspectos de la misma realidad. Eso que llamamos materia y que fue objeto de un programa hace poco, aquí en el Liceo de Síntesis, es justamente una vibración muy sutil, densificada, una vibración muy sutil que ha ido poco a poco a través de un proceso especial materializándose. Solo estudia la ciencia sagrada de la Cábala. Vamos a ver un ejemplo concreto, es el caso de Saturno. Dentro del sistema solar tenemos al planeta Saturno. Saturno es una vibración, se materializa concretamente en el sistema solar como planeta que le damos ese nombre con sus anillos, con sus lunas. Sin embargo, también Saturno como vibración está presente en nosotros. Lo más denso que tenemos es nuestro sistema óseo, nuestro esqueleto. Entonces, por eso se dice en la antigua tradición de la astrología que el esqueleto, nuestros huesos, están regidos por Saturno, es decir, por esa vibración, la más densa, la que se ha materializado. Y eso también nos permite a nosotros, los seres humanos, materializar objetivos, materializar proyectos, materializar ideas. Entonces, fijémonos que un objeto hoy en día como el celular
es la materialización de una idea que ha pasado por todo el proceso tanto científico como tecnológico. Pero en el fondo es la materialización de la mente actual del ser humano, y entonces todos andamos con la materialización de esa mente en nuestros bolsillos y, como se dice, al alcance de la mano. Entonces, en ese nivel vibratorio en el que, digamos, está operando Saturno, hay una ley. Entonces, segundo elemento, junto con el tema de la vibración, necesitamos observar que cada nivel vibratorio contiene unas leyes que están operando para que esa vibración se manifieste concretamente y se materialice. Sin embargo, también se generan unas leyes inferiores y unas leyes superiores. Cuando nosotros vibramos en la ley inferior de Saturno, hay muchos riesgos. Un riesgo puede ser el de convertirnos en unas personas extremadamente materialistas. Nos ponemos en el riesgo de convertirnos en unas personas muy perezosas porque no nos queremos mover, porque sabemos que la piedra por sí misma no se puede mover, tenemos que nosotros moverla. Podemos anquilosarnos, es lo que se llama una persona anquilosada. No queremos abrirnos a otras ideas, por ejemplo. Esa es la ley inferior o la vibración inferior de esa ley de Saturno. Sin embargo, también está manifiesta como vibración en nuestras glándulas gónadas, los ovarios en la mujer, los testículos en el hombre, las gónadas, que son glándulas endocrinas de las cuales producimos una serie de hormonas muy importantes en nuestra fisiología. De esos lo estudiamos en la ciencia de la yoga. Entonces, si la persona empieza a darse cuenta, a observar que existe en el cúmulo de vibración de Saturno una vibración superior, entonces esta persona va a querer conectarse, va a querer vibrar en esa frecuencia superior cuando se dedica más al estudio, por ejemplo, cuando profundiza un tema, cuando aprende a controlar mejor su tiempo y también cuando aprende logística para que una idea, un proyecto, un objetivo lo pueda materializar exitosamente. Entonces ese es el nivel de frecuencia superior de Saturno. Y así hay miles de ejemplos. Claro, Saturno es en cuanto a su vibración un riesgo porque también nos puede hundir, ya que sabemos que una piedra pesada llevada al agua se hunde, y así como esa piedra pesada se hunde, nosotros, si no tenemos las condiciones apropiadas, también podemos hundirnos en una pasión, en un vicio, y sabemos lo difícil muchas veces que es salir, liberarse de un vicio, de una obsesión, de una situación de este tipo. Por eso, en la sagrada tradición iniciática se invita a que el primer paso se dé trabajando con la ley de Saturno.
Perdón, aquí entonces tenemos que hay una similitud entre el sistema solar, veíamos la similitud con el modelo del átomo y tenemos aquí también una similitud con una célula humana. Hemos traído a propósito el esperma, el espermatozoide, que lo vemos aquí con su cabecita, con su cuerpo, con su colita que vibra muy, es decir, muy ágilmente para poderse transportar. Todo este proceso de la vibración emanado de la divinidad que se va densificando y a su vez está funcionando a través de una serie de leyes, está guiado, no es al azar, no es que la divinidad emanó eh, generando su primera vibración y ya todo está dado. Hay una guía en este proceso involutivo y también hay una guía en el proceso evolutivo, porque estas vibraciones, este cúmulo de vibraciones y estas leyes están guiadas por un principio vida inteligente. Entonces, hay inteligencia en la célula, hay inteligencia, hay que aprender a observarlo en el átomo, y hay inteligencia en el sistema solar. Por lo tanto, nosotros los seres humanos somos todos inteligentes, aunque eso no es suficiente porque adicionalmente a ese principio vida inteligente que tenemos los seres humanos, es conveniente, es necesario incluir poco a poco el estado de conciencia. Bueno, el doctor de la Ferrer se pregunta, ¿y por qué este mundo, nuestro planeta Tierra, está habitado y los otros planetas del sistema solar no lo están? Y bueno, la respuesta la propone el maestre de la Ferrer inicialmente si observamos la analogía biológica. Aquí tenemos entonces lo que es el momento de la fecundación. Un espermatozoide ha logrado llegar hasta el óvulo. Está en la superficie del óvulo. No sabemos si va a lograr penetrarlo para que se cumpla la fecundación. Bueno, aquí quiero eh, hacer un paréntesis para darle la palabra a Rosalba para ver qué noticias nos tienes, Rosalba, de, de lo que está pasando en Facebook. Rosalba es ingeniero de sistemas, ya muchos de ustedes la conocen, miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, docente del Liceo de Síntesis. Rosalba. Muchas gracias, Edwin. Pues mira, te cuento muy interesados, las personas nos están viendo desde diferentes ciudades de Colombia, desde Medellín, Bucaramanga, desde Bogotá. Muchas saludes a todos, les agradecemos mucho porque son fieles asistentes a todas las conferencias del Liceo de Síntesis de Bogotá. Em, Están muy complacidos con esta conferencia y por ahora no hay preguntas. Muchas gracias, Rosalba. Sí, volvemos a invitar nuevamente a todos a que nos hagan sus preguntas, hagan sus comentarios. Bueno, entonces el doctor de la Ferrier lo que plantea es que así como
tenemos la fecundación en la naturaleza. Sucede la fecundación en las flores para que den sus frutos. Sucede la fecundación en todo el mundo de los animales, desde los microbios, desde los seres unicelulares, desde los insectos hasta los grandes mamíferos y por supuesto en nosotros los seres humanos. Asimismo sucedió y sigue sucediendo esa fecundación por parte de, de esa vibración universal que en su poder creador encuentra un receptáculo en nuestro planeta Tierra, el único planeta del sistema solar que es receptivo a esta vibración fecundadora, a esta vibración creadora, es nuestro planeta Tierra. Aquí ya podríamos quedarnos horas y horas estudiando, observando este importantísimo fenómeno, cómo entonces la vida se produce en nuestro planeta, podemos vivir y evolucionar gracias a nuestro planeta Tierra. De ahí que antiguas culturas le han llamado la madre tierra, nuestra madre, nuestra Pachamama, porque hay esa similitud con las madres de las cuales todos hemos nacido. Ya en la época del medioevo y en el Renacimiento, hubo investigadores muy serios que encontraron esas similitudes entre el macro y el microcosmos. Uno de ellos es Roberto Flut o Robertus Flavicius, quien pudo también publicar sus investigaciones acompañadas de una serie de gráficos como el que estamos observando en esta diapositiva, en cómo él muestra esa interrelación entre el sistema solar, entre el cosmos y el ser humano. No fue el único, hay muchos otros, pero por motivos didácticos estamos presentando a este autor muy reconocido incluso hoy en día por varios científicos, por los aportes que nos hizo desde aquella época. Entonces dice el doctor de la Ferrier que el mecanismo del cosmos es exactamente igual al de nuestro cuerpo. ¿Ya? Lo veíamos entonces con el ejemplo del planeta Saturno. Aquí tenemos otra gráfica de un texto antiguo que reposa en la Biblioteca Británica. Y quería detenerme un momentico en este punto porque la ciencia actual prácticamente ha abandonado y desechado el estudio por medio de la analogía. Sin embargo, recientemente, el epistemólogo francés Michel Foucault distingue y analiza tres maneras de construir el conocimiento que él llama epistemis, la forma como construimos el conocimiento. Para la Fundación Magna Fraternitas Universalis, para los liceos de síntesis, la epistemología también es la disciplina con la cual estudiamos el pensamiento.
cómo pensamos, cómo construimos nuestro pensamiento, cómo construimos una idea. Y Michel Foucault, en su obra Las palabras y las cosas, muy conocida, dice que estas tres epistemes son la semejanza, la representación y la transformación del hombre como sujeto. Y la astrología, que es una ciencia que tuvo una vigencia muy importante en en toda la Edad Media y el Renacimiento, y hoy vuelve nuevamente a renacer, y hoy la estudiamos en los liceos de síntesis a través de la cosmobiología, es valorada por el tipo de conocimiento debido a que está ubicada en lo que Michel Foucault identifica como la episteme de la semejanza. Entonces él dice que esta manera de conocer es mediante las similitudes. Por eso vamos a encontrar en los textos y en los símbolos de la Edad Media, símbolos de las iglesias, por ejemplo, románicas, en todos los trabajos que se hicieron en aquella época, las similitudes entre el lenguaje y las cosas. Es decir, una especial importancia adquiere el símbolo, adquiere la metáfora, adquiere la analogía. Él dice que el conocimiento se organiza en torno a la representación y a la semejanza. La gramática y la taxonomía desempeñan un papel crucial en la formación de este saber, que fijémonos, no es el único, él distingue tres, pero entonces, de alguna manera, Michel Foucault rescata el valor de lo que en su momento proporcionó la astrología al basarse en un conocimiento fundamentado en la semejanza. Y aquí también traemos rápidamente a colación una serie de analogías que presenta el maestre de la Ferrier entre el ser humano y el cosmos. Él dice que el Sol retrograda en su movimiento aparente 1 grado cada 72 años, se refiere a un grado de arco en la eclíptica, que es la precesión equinoccial, y lo mismo sucede en nuestro cuerpo, en donde se dan 72 pulsaciones del corazón, lo cual indica buena salud. El corazón también a su vez late 4 veces mientras respiramos una, interesante ese dato, 4 veces mientras respiramos solo una, y son 18 respiraciones por minuto, lo cual corresponde a los 18 años del movimiento de la nutación del eje terrestre, que va haciendo como unos salticos, ¿cierto? En cuanto a la influencia lunar, que también gira en 4 fases: la luna nueva, la luna llena, la luna menguante y la cuarta creciente. Y finalmente las 25.920 respiraciones en 24 horas hacen pensar en el tiempo aparente que necesita la estrella solar en la precesión equinoccial para hacer un giro completo en el llamado año platónico, que dura también 25.920 años, que es una gran ronda zodiacal, tiempo que, si dividimos en las 12 constelaciones zodiacales, nos da el promedio de 2.160 años para cada era precesional. Bien, entonces terminamos aquí
terminamos aquí con una indicación que nos da el doctor de la Ferrer relacionada con Purusha y Prakriti. Purusha es el nombre de lo espiritual en la filosofía hindú. Purusha es como esa emanación vibratoria original pura y extremadamente sutil. Y Prakriti, a su vez, es el nombre con el que se denomina la materia. Entonces tenemos esa íntima correlación interdependiente, hay una dialéctica permanente entre Purusha y Prakriti, entre el espíritu y la materia. Y entonces el planteamiento básico es que necesitamos volver a ser Purusha, necesitamos volver a ser espíritu. Se nos olvidó que somos seres espirituales. Por eso el mundo hoy en día está atravesando una etapa que está próxima a terminar de muchísimo materialismo. Esta etapa comenzó hace aproximadamente unos 250 años y todavía va a durar otros 200 años, pero empieza poco a poco ya a desvanecerse. Ahorita que termine el sextil partil entre Plutón y Neptuno, les doy ese dato desde el punto de vista de la cosmobiología mundial. En este momento hay un ángulo de 60 grados, el sextil entre Plutón y Neptuno, que va a durar unos 3 o 4 años más, que es el que ha exacerbado los problemas que tenemos en este momento, de guerras, de narcotráfico, de violencia. Poco a poco, en unos 3 años, empieza a desvanecerse hasta que finalmente se termina este sextil que ha durado nada menos que 100 años. 100 años ha durado y nos ha tenido adicionalmente atravesando esta etapa de transición entre dos eras junto con el materialismo, que ha sido una etapa muy difícil y muy fuerte para la humanidad. Sin embargo, hay esperanzas y por lo tanto la ciencia de la cosmobiología, que es matemática y simbólica, nos orienta primero para no desesperarnos, no llenarnos de negatividad, decir que esto definitivamente se acabó, sino al contrario, saber que podemos ayudar en este momento crucial de la humanidad buscando un sentido espiritual real. Real significa conectarnos con las leyes superiores, empezar por dejar las obsesiones y los vicios, empezar por ayudarnos los unos a los otros. Eso es espiritualidad real. No es una espiritualidad que la leemos en los libros y decimos qué bonito. No, es una espiritualidad que podemos vivir y que invitamos a todos a que la podamos vivenciar. Bueno, entonces, hasta aquí hemos presentado esta primera parte de este tema tan interesante, Rosalba. Muchísimas gracias, Edwin. Mira, qué interesante el inicio de estas 7 sesiones de conferencias. Voy a leer algunos puntos importantes que alcancé a tomar de tu conferencia. Comienzas diciendo que es bien importante estar atentos a la observación. ¿Por qué? Porque la observación es el primer escalón en la investigación. Puedes encender tu pantalla, Rosalba. Ah, ok, ya no tienes presentación, ok.
Entonces, importantísimo ese primer punto. También habla de cómo evoluciona el mundo y qué debemos hacer para descubrirlo, ¿sí? Es bien importante mirar cómo estamos evolucionando, pero no quedarnos con los brazos cruzados, sino qué debemos hacer para descubrirlo. Y eso es uno de los puntos importantes para poder asistir a estas conferencias, porque tú todos estos 7 domingos o 6 domingos que nos quedan, nos los vas a empezar a descubrir. También hablaste de la ley de correspondencia y el método de analogía diferente entre lo que hay arriba, lo que sucede arriba, sucede abajo. Bueno, me causa mucha curiosidad, Edwin, que en muchas de tus conferencias haces especial énfasis en los símbolos y en esta conferencia, pues no es la excepción. Y aquí especialmente, pues, mencionas un símbolo como es la estrella de David y también el símbolo de la cruz en el cristianismo, que son símbolos que guardan muchísima e importante información. Y, hablas también que, Foucault habla de cómo construir el conocimiento y justamente él también le da importantísimo, em mucha importancia al símbolo nuevamente, a la metáfora y analogía. Y terminas tu intervención recomendándonos que es muy importante conectarnos con las leyes superiores, como por ejemplo ayudar a los demás, ayudarnos los unos a los otros, a la pareja, a los compañeros, a los amigos. em, Dejar ese egoísmo, que es lo que se llama purusha, para poder superar la materia, que es el prakriti. Muy interesante, Edwin. Muchas felicitaciones. Bueno, tenemos una pregunta que dice así: ¿cuál es el significado de los dos triángulos entrelazados del sello del Salomón o estrella de David? Muy bien, Rosalba, muchísimas gracias. Sí, es muy interesante porque el triángulo como tal, como figura geométrica, es un signo. Mm. Debemos tener mucho cuidado cuando nos abocamos a la observación de los símbolos, tener en cuenta el signo, es decir, la materialización física de lo que va a representar toda una serie de significados, puesto que el símbolo ya es un lenguaje que nos permite penetrar en los misterios. El hecho de que se haya desde la antigüedad escogido estos triángulos, uno con apuntando hacia arriba y el otro hacia abajo, así como es arriba es abajo, es porque justamente el macrocosmos está constituido por tres aspectos fundamentales, de igual manera que está constituido el microcosmos, que es el físico, el astral y el espiritual o divino. Físico, astral, espiritual o divino. De ahí entonces que ese ternario nos acompaña permanentemente, porque todos, cada uno de nosotros, somos espíritu, somos alma, tenemos nuestro vehículo astral y somos también cuerpo, vehículo físico. Desde ahí ese ternario. Las ciencias sagradas como la cábala, la yoga, el estudio de la astrología, siempre han conservado junto con la alquimia este símbolo por la importancia que tiene, que en cambio de escribir una enciclopedia de más de 20 volúmenes,
pues se representa una enseñanza muy profunda en tan solo un triángulo. Y Ujú. claro, naturalmente hay que aprender a leer, es decir, a observar el significado de estos símbolos. En ese tema vamos a seguir y vamos a continuar insistiendo por la importancia que tiene para que todos y cada uno poco a poco podamos aprender de nuevo a observar y sacar, extraer todo, toda la riqueza que contienen los símbolos. Gracias, Rosario. A ti, Edwin, muchas gracias. Bueno, y en la siguiente sesión, ¿con qué tema nos vas a sorprender? Bueno, muchas gracias, Rosalba. Con esto terminamos ya para despedirnos. Vamos a continuar con el tema sobre cómo evoluciona el mundo. Vamos a ver un tema que ya a mitad de semana les estaremos anunciando. Estar atentos todos ustedes a la publicidad, a la promoción que hacemos por las redes sociales. Y nos despedimos. Quiero leerles un aspecto que presenta el maestre de la Ferrier, en que dice que estamos ahora en la era de la segunda venida del Cristo. Hace 2000 años se presentó la primera venida, que fue la venida del Hijo de Dios, y actualmente estamos iniciando la segunda venida, que es la venida del Hijo del Hombre, con toda la riqueza de símbolos que ello contiene. Y es bueno decirlo, es bueno anunciarlo, porque es conveniente que sepamos en qué momento de la historia y de la evolución humana nos encontramos. También él dice que tenemos ahora la enseñanza de la Magna Fraternitas Universalis, que es la enseñanza proveniente de los fundadores, de los maestres, que la Fundación Magna Fraternitas Universalis lleva a todos ustedes de manera didáctica, metódica, organizada. Nos está dando una nueva posibilidad de entendimiento, dice así el doctor de la Ferrier. La fundación nos está dando una posibilidad nueva de entendimiento, nos está dando luz en las diferentes ciencias, también en la iniciación. Todo va a ser dado, pero cada uno está en libertad de hacer lo que le convenga. Entonces, hay libertad de que cada uno tome de esta enseñanza lo que considere apropiado, porque no somos una religión, no pertenecemos a ninguna religión, somos completamente apolíticos como fundación. No tenemos dogmas, pero sí presentamos una nueva psicología. Esto es muy importante porque sobre eso vamos a hacer unas presentaciones en los próximos domingos. Una nueva psicología que podemos asimilar de acuerdo a nuestro propio criterio, aunque conservemos nuestra propia religión, tengamos nuestra propia idea política, es decir, no tenemos inconveniente en eso. Cada quien puede participar voluntariamente de las actividades de la Fundación del Liceo de Síntesis, perteneciendo a su religión, perteneciendo a su ideología política, siempre y cuando, por supuesto, haya el respeto debido, pero como institución, como fundación, somos apolíticos y no somos una religión. La enseñanza ya no se está dando en parábolas, sino en un lenguaje claro,
debido a que la evolución del mundo toma ahora una nueva inclinación. Muy bien, con estas palabras del doctor Reino de la Ferrier terminamos. Muchísimas gracias a todos, a Rosalba por esta interesante y oportuna moderación. Continuamos viéndonos. Hasta la próxima. Que Muchas estén muy gracias. bien. Feliz fin de semana.